Buenos días, mi nombre es Víctor Manuel López Pastor, trabajo en la Escuela de Magisterio de Segovia y lo que les voy a explicar está basado en nuestro trabajo en el Grupo Internivelar de Investigación-Acción en Educación Física. Voy a hablar sobre la evaluación formativa y compartida en educación física. En primer lugar, quiero explicar el concepto de evaluación formativa, hace referencia sobre todo, pone el énfasis en evaluar para mejorar. ¿Qué trabajos hacemos con la evaluación para que puedan mejorar tres campos y grupos de personas? En primer lugar, para que pueda mejorar el aprendizaje del alumnado, que pueda mejorar el profesorado, su calidad educativa día a día, y también poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo en la asignatura con los alumnos. El concepto de evaluación compartida hace referencia a la participación del alumnado en los procesos de evaluación. Vamos a ir viendo estos temas más despacio. La clave de la evaluación formativa es que sea continua, que se haga cada día en el aula, y vamos a hacer un ejemplo de esto con esta foto. En la imagen tenemos a la maestra Beatriz, que está haciendo una situación de ambiente de aprendizaje, de juego libre y exploratorio, con una serie de normas. Se puede ver a los alumnos y a cada alumno le da el feedback que necesita. Al primer alumno le está diciendo que está muy bien lo que ha hecho porque es el primer día que sube tan alto y le está diciendo que salte ya y que lo ha hecho muy bien. Al segundo alumno le está animando a que suba más alto porque por su edad debería estar más arriba. Y está atento al alumno que hay abajo porque es un alumno que suele incumplir las normas. Entonces está atenta a él porque si vuelve a incumplir la norma de saltarse su orden en la fila, tiene que avisarle y recordarle que debe respetar estas normas. Además de todo este día a día cotidiano y feedback cotidiano que se da en el aula, además, esta maestra, Beatriz, también recoge información sistemáticamente con unos instrumentos de evaluación. En este caso utiliza fichas de observación, de seguimiento individual, y utiliza ciclos de reflexión-acción sobre el aula para poder ir retomando los problemas que surgen en el siguiente día e ir mejorando la acción. Vamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos a ver qué pasa con la evaluación en educación física. Lo primero que hemos hecho es cuestionar una serie de tópicos que se han venido trabajando en los últimos 20 años. Los tópicos son la identificación entre evaluación y calificación. Uno de los graves problemas que tiene la educación actualmente es que la mayoría de los profesionales no son capaces de diferenciar entre evaluar y calificar, lo usan como sinónimos, y de hecho el problema es que casi siempre que hablan de evaluación se refieren exclusivamente a la calificación. Y es una identificación que hay que romper para poder llegar a hacer prácticas de evaluación formativa en el aula. La segunda hace referencia a los falsos debates sobre evaluación en educación física, de si debe ser cuantitativa o cualitativa, que creemos que es un error. Ese no es el debate es si es formativa o sumativa. Y el tercer tópico que hay que ir superando es la separación de tipo de contenidos a evaluar en educación física. En los últimos 15 años mucha gente viene contando que hay que evaluar contenidos actitudinales por un lado, conceptuales por otro lado y procedimentales por otro lado. Entendemos que es un error cuando el aprendizaje queremos que sea complejo y global. Lo que nosotros hicimos en el grupo de trabajo fue realizar una crítica sistemática al modelo tradicional. Entendemos por modelo tradicional pasar test de condición física con el único objetivo de obtener una calificación, una nota, que ponerla al final de cada trimestre, y en nombre de este sistema se han hecho una serie de errores pedagógicos sistemáticamente, que es lo que criticamos, ese uso erróneo y nefasto de los test de condición física con el único fin de calificar. Lo que hicimos como grupo hace ya 18 años fue generar una propuesta alternativa. La hemos llamado evaluación formativa y compartida, y el paso lógico fue ponerla en práctica durante varios años, experimentarla, comprobar que era viable y que tenía una serie de ventajas considerables sobre el modelo tradicional. Y una vez que esto estuvo demostrado, difundirla y darla a conocer. La forma de desarrollar esto en el aula y demostrar que era viable y que era mejor fue a través de ciclos de investigación-acción, como podemos ver en la imagen. Se empieza planificando un sistema de evaluación alternativo, un modelo de evaluación formativa, se hace ese plan inicial, se lleva a la práctica en el aula, se desarrolla. A la vez que se está desarrollando se recogen datos sobre qué ocurre, si funciona bien o no, qué problemas hay y cómo se resuelven esos problemas, y tras esa recogida de datos se pasa al análisis. En el análisis se analiza sistemáticamente hasta qué punto el plan inicial se ha cumplido o no, qué problemas nos han surgido, y con esos problemas que nos han surgido se genera un nuevo plan para ir solucionando paso a paso los problemas. Esto es un ciclo de investigación-acción. La unión de muchos de estos ciclos encadenados sería una espiral de investigación-acción, y es la forma en la que los profesores de educación física van mejorando su práctica día a día en las aulas, y se puede llegar a demostrar después de 2, 3, 4 años que el sistema es viable y válido y tiene una serie de ventajas. Esta fue nuestra metodología básica de trabajo.
La evaluación compartida y la evaluación formativa y compartida que nosotros hemos elaborado tiene 7 principios de procedimiento que hay que cumplir siempre. El primero le llamamos adecuación, y adecuación es que el sistema que hemos diseñado sea adecuado al alumnado que tenemos, a sus características personales, al proyecto educativo que tenemos y a nuestras convicciones profesionales. Esto es, no se puede hacer el mismo sistema para alumnos de cuarto de primaria que de cuarto de secundaria o de segundo de secundaria, no se puede hacer el mismo sistema de evaluación con alumnos de un colegio de un nivel sociocultural muy alto que tiene una serie de características que en un colegio en un barrio marginal y con alumnos de una situación sociocultural baja que tiene otra serie de circunstancias. Cada contexto concreto y cada proyecto concreto debe ser adaptado, el sistema de evaluación debe adaptarse a todo esto. La relevancia es que no podemos evaluar todo, es imposible que un maestro que tiene 25, 28, 20 o 30 niños en el aula pueda evaluar todo lo que ocurre y por tanto hay que seleccionar solo lo más relevante. Y es muy importante que tengamos claro qué es lo más relevante y nos centremos en eso. La viabilidad hace referencia a que no nos sobrecarguemos, que el sistema de evaluación formativa no suponga una sobrecarga de trabajo tan grande que no sea viable o que nos quememos en el camino. Es mejor ir avanzando hacia sistemas más formativos poco a poco, pero con la garantía de ir haciéndolo bien y no caer en el vacío. El concepto de veracidad o rigurosidad, este principio hace referencia a que el sistema tiene que asegurar que la información que recogemos es rigurosa y es veraz, que es creíble. El concepto de integración, el principio de integración hace referencia a 3 cosas concretas. Integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje significa que el propio proceso de enseñanza, las propias actividades de aprendizaje nos sirvan para hacer evaluación formativa, de tal modo que no tengamos que hacer situaciones específicas y puntuales de evaluación o que esas situaciones puntuales sean las mínimas posibles. El que integremos a todos los implicados significa que participen los alumnos en el proceso de evaluación y para esto hay distintas técnicas que ahora a continuación veremos. Y la integración de hábitos y contenidos tiene que ver con lo que dijimos antes. En la medida de lo posible, los instrumentos de evaluación deben ser capaces de evaluar los diferentes tipos de contenidos en el mismo instrumento y los diferentes ámbitos de desarrollo en los mismos instrumentos, porque la educación real es globalizada y las situaciones reales de la vida real son globalizadas también. El concepto de evaluación formativa hace referencia a lo que explicamos antes. La evaluación debe servir para mejorar los aprendizajes, básicamente. No solo para calificar ni principalmente para calificar. Al revés, su principal objetivo debe ser mejorar los aprendizajes. Y el concepto de criterio ético hace referencia a 2 cosas. A no utilizar la calificación como herramienta de poder en el aula y al uso ético de la información que sale de estas técnicas e instrumentos, sobre todo cuando son técnicas cualitativas. Bien, el siguiente paso son qué técnicas e instrumentos empleamos para conseguir que nuestro sistema de evaluación formativa sea formativa y compartida. Tenemos 5 técnicas. El cuaderno del profesor, desde poco o estructurado hasta muy estructurado. Diarios de aula, de grupo o fichas de sesión o fichas de unidad didáctica que facilitan los ciclos de reflexión-acción y de mejora. El tercer bloque son las producciones del alumnado. Diferentes producciones que genera el alumnado pueden ser en documento papel, en documento visual o simplemente observables. Y la carpeta o el portafolio es la forma de recopilar todas las producciones del alumnado cuando hay que dar el salto a la calificación, cuando a final de trimestre hay que hacer una evaluación sumativa final que nos permita dar el salto a la calificación. El cuaderno del alumno, cuando se usa, es una buena herramienta que estaría en este bloque. El cuarto bloque son fichas de observación del alumnado, desde fichas de seguimiento individual o grupal, fichas de autoevaluación o coevaluación o cuestionarios o cualquier ficha que entre en este ámbito. Y el último bloque son las dinámicas de evaluación colectivas, las dinámicas de evaluación colectiva que hacemos con los alumnos en el aula al final de cada sesión o en determinados momentos, o ciclos de investigación en el aula como profesionales. Algunos conceptos sobre participación del alumno en la evaluación son autoevaluación, cuando una persona se evalúa a sí misma, coevaluación es evaluación entre iguales, un alumno evalúa a otro. Si la evaluación compartida es cuando esa autoevaluación después tiene un diálogo con el profesor. Si creemos que hay que dar el salto a la autocalificación, se da al final de un trimestre o año, y si creemos que es mejor la evaluación compartida, entonces sería mejor la calificación dialogada. Todas estas propuestas están basadas en principios de evaluación democrática y ahí tenemos una serie de principios que defienden este modelo. Bueno, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por su atención, sus profesores pueden aclararles más cosas sobre esta temática. Gracias.